nuestro invitado de este día lunes aquí en la mesa de 8 a.m. Recibimos a Sebastián García Parra, de IDATA. ¿Cómo le va? Bienvenido. Antes de ir con el tema inteligencia artificial, ¿cómo manejamos los uruguayos? Bueno, creo que relativamente bien comparado con otros países de la región. De la región. De la región. Creo que si no somos los... Exactamente, creo que San Pablo. Creo que no somos los peores de la clase. Pero hay mucho para mejorar, ¿no? Debe rendir más. Bien, hablemos de la inteligencia artificial. Si bien hace años que venimos hablando del tema, pero hace unos meses como que hubo un furor con el ChatGPT, de saber en qué vamos, en qué estamos, cómo seguimos. ¿Nos asustamos o no? ¿O hay que mantener la calma? Entonces. Bien, es una muy buena pregunta. ¿Qué hacemos con esto? Porque a pesar de que la inteligencia artificial se comenzó a desarrollar en la década de los 50, 1950, es como que hace muy poquito, yo diría que noviembre del año pasado, que todos comenzamos a hablar de esto. Yo siempre digo que recién mi madre empezó a entender lo que hago desde noviembre del año pasado, lo cual es una muy buena noticia. Pero bueno, esto creo que para que todos podamos entender, la inteligencia artificial ha tenido como dos épocas, ¿sí? Una primera época donde las computadoras podían hacer predicciones a partir de los datos que teníamos, donde empezaron a ver mejor que nosotros. Yo hace unos 7, 8 años que las computadoras tienen la capacidad de ver mejor que nosotros, empezaron a oír. Esa es como la primera etapa, digamos, de la inteligencia artificial de alto impacto, que ha tenido algunos impactos en el mercado laboral que de repente ahora lo podemos ver. Y hay una segunda etapa que recién comenzó desde el punto de vista de la aplicación, que es esta que estamos mencionando, que se llama inteligencia artificial generativa, que de alguna manera tiene esta capacidad fundamentalmente de comprender textos, ¿no? Esta cuestión de poder hablarle, ¿no? O escribirle a la computadora y tener respuestas tal como si del otro lado hubiera un ser humano. Esa es la segunda etapa que tiene un impacto muy distinto que la anterior, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Los uruguayos, ¿nos tenemos que adaptar? Porque me imagino que en el mercado laboral la inteligencia artificial da mucha más productividad, quizás. Absolutamente. A ver, el impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral empezó hace más de 20 años. ¿Sí? Pasa que no lo veíamos tanto. De repente empezó a nivel de, por ejemplo, de plantas de fabricación, donde algunas personas que tenían algunas tareas que eran muy repetitivas fueron sustituidas por robots o por computadoras que podían hacer esa misma tarea. Pero insisto, eran tareas repetitivas y sobre todo tareas asociadas a trabajo de fuerza. Creo que vamos a poner algunos ejemplos como para que todos lo podamos entender. Cuando hoy vamos por la ruta, de repente vemos un campo, ya no vemos a 200 personas que estén haciendo el trabajo del campo, sino vemos a una máquina con alguien que la está manejando, con aire acondicionado, eventualmente, y esa máquina hace buena parte del trabajo, gran parte del trabajo que se hacía. Ahí hay automatización y hay mucha inteligencia artificial atrás de eso. De hecho, estas empresas que se dedican a hacer esos tractores, para que todos entendamos, hoy están contratando más ingenieros en computación que ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos. Por lo tanto, hay mucho de eso ahí. También cuando pasamos hoy por el peaje, ya sabemos que ya prácticamente no hay personas así. Y ni que hablar hoy cuando vamos, cada vez hay menos porteros, ¿no? Por lo menos físicamente. O sea que ahí ha habido un impacto muy importante de eso, y ya de hace muchos años. Sin embargo, lo que nos está planteando esta nueva inteligencia artificial, por decirlo de una manera, la que asociamos a ChatGPT, es ya comenzar a afectar trabajos que requieren mayor capacidad intelectual, por decirlo de una manera. A diferencia de lo que todos pensamos, la inteligencia artificial afectaba a las tareas que de repente son más automáticas, como las que acabo de mencionar. Claro. Sin embargo, esta apunta a otra cosa. Y en ese sentido, obviamente que cuando la tecnología empezó a aumentar y todas estas disciplinas empezaron a crecer, lo has referido, la primera preocupación quizás fue lo que es la pérdida de fuentes de trabajo, ¿no? Como eso del campo, ya no ves 200 trabajadores, ves una máquina que suplanta a cantidad de personas. Pero cuando entramos ahora en este terreno que vamos avanzando, ¿cuál es el límite? Porque más allá de lo estrictamente laboral, yo tengo una pregunta. ¿En algún momento vamos a quedar
de alguna forma subordinados o convertidos en súbditos de la inteligencia artificial? Porque eso es otro campo ese. Sí, es un campo, esa pregunta es la pregunta creo que de todo el mundo, ¿no? En cuanto a hasta dónde va esto. Y ahí me remito a los estudios que recién están saliendo, serios, sobre todo de las consultoras más importantes de Estados Unidos, McKinsey, Gartner, que lo que están planteando es lo siguiente. Como primera cosa, hoy tenemos la tecnología. O sea, la tecnología de esta inteligencia artificial nueva que llamamos generativa está pronta, está disponible para todos. Ahora, una cosa es eso y otra cosa cuando esa tecnología empieza a ser adoptada en forma masiva por las empresas y esas empresas de alguna manera necesitan reconvertirnos, ¿sí?, a los trabajadores, claro, porque buena parte de nuestras tareas van a ser automatizadas. ¿Qué dicen estos informes? El que mayor impacto va a estar a partir del año 2045. ¿En qué áreas específicamente? Bueno, lo curioso que en esta nueva inteligencia artificial son las áreas donde se requiere trabajo sobre todo intelectual. Voy a poner un ejemplo para que de repente lo podamos bajar a tierra. Un docente, por ejemplo, de historia. Ese docente hoy lo que hace es, por ejemplo, preparar una prueba. Lo que hace luego es tomar esa prueba, la corrige y con lo poco que le queda da clase. ¿Sí? Pero tiene mucho trabajo que tiene que ver con lo administrativo. Lo que dice este informe es que toda la parte más automatizable que tiene que ver con generar la prueba, tomarla y corregirla, podría llegar a ser sustituido por estas técnicas. Claro, ahora hay algunas plataformas, por ejemplo, en materia educativa, que tú ingresas, te hacen las preguntas, las respondes y inmediatamente te dice si está bien o está mal. Correcto, correcto. Sin embargo, quizás la confección de la prueba fue manual. Fue manual. ¿Y esto apunta, a qué apunta esto? ¿Apunta a que va a desaparecer los profesores? No, por favor. Sí. Lo que apunta es que seguramente le puedan dedicar mucho más tiempo a lo más rico, que es el dictado de la clase. Y este informe lo que dice es que seguramente lo que pase para el 2045 es que el 50% del trabajo, no de los trabajos, sino el 50% del tiempo que le dedicamos a nuestras tareas puedan ser automatizables. Por lo tanto, es inexorable que de aquí a 20 años, seguramente en nuestros países un poquito más, esto habla sobre todo de Estados Unidos, Japón, Alemania, países donde esto viene más rápido, pero además la mano de obra es más cara, por lo tanto la incorporación de tecnología es más rápida, más viable, y bueno, haga que haya una reconversión más rápida de alguno de estos roles, ¿verdad? Siempre estamos hablando de lo que tiene que ver con la generación de empleo y las actividades que cada uno puede hacer. A mí hay un tema que más me preocupa, como te digo, es terminar siendo súbitos de la tecnología o de la inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, en nuestro país, en lo que tiene que ver con educación, y ya que estás poniendo un ejemplo de educación, los chiquilines cada vez han ido perdiendo más la capacidad de síntesis y de interpretación de textos. Y sin embargo, ahora esto atenta más todavía. O sea, van a terminar siendo chicos capaz o adultos con una incapacidad de crítica, de síntesis, de análisis, porque todo te lo va a resolver una máquina, donde tú pones un texto largo y te va a decir qué es lo que ese texto quiere decir en pocas palabras. Digo, eso es terrible. Sí, sí. Bueno, eso ya lo estábamos viendo sin estas tecnologías, ¿verdad? Esta cuestión pero ahora aumentó más. Ahora se acentúa sin duda. Ellos, obviamente, los estudiantes han incorporado estas tecnologías para sus trabajos, ¿no? Para hacer los trabajos que le piden los docentes, para de alguna manera automatizar su trabajo, ¿no? Y más a raíz de la pandemia también, ¿no? Y más a raíz de la pandemia, sin ningún tipo de lugar a dudas. Sin embargo, creo que ahí tiene que haber un cambio profundo y ahí está el principal desafío, es que la tecnología... Y la regulación. Regulaciones, aspectos éticos, aspectos de derecho de autor que aparecen atrás de todo esto, pero sin ningún tipo de lugar a dudas, lo que está sucediendo, como siempre, pero ahora más que nunca, es que la tecnología va a tal velocidad que las regulaciones, el aprender qué va a pasar con nosotros y qué tenemos que hacer, por ejemplo, con la educación, se va corriendo de atrás. Entonces, a decir verdad, creo que nadie tiene claro hacia dónde se va, pero sí es importante, e insisto, inexorable, que van a haber cambios muy profundos. Lo que no se usa se atrofia y en la medida que el cerebro no lo hagamos funcionar, las generaciones futuras, complicado. Absolutamente. Complicado. Importante lo que es el aspecto creativo, lo que es quizás volver a una educación donde lo más importante no sea la memorización de textos, sino justamente la comprensión, ¿no? Y creo que ahí... Pero esto te lo sortea.
Sí, bueno, de alguna manera la educación tiene que Claro. realmente adaptarse a este nuevo paradigma que no Es viene, muy ya está difícil igual, instalado. siempre vamos de atrás de todo. Es muy difícil, Sí. pero es muy difícil para todo el mundo, ¿no? Claro. Yo no pondría Uruguay como centro, sino No, que está incluso bien. en los lugares más desarrollados, bueno, es Nos un cuesta a punto nosotros como interesante. padres Totalmente. ayornarnos a las nuevas tecnologías y trabajando en un medio de comunicación, ¿no? Nos cuesta tener un hijo de 11, 12 años, 9 y que la tecnología sea su gran herramienta de trabajo. Sin duda, y además lo tiene muy incorporado. Sí. Ahí hay un gran desafío para los que saben de educación, es cómo, no podemos ser como los luditas, ¿no? De que es romper, como hicieron en el siglo XIX, romper los telares, porque no sabemos dónde, para empezar no sabemos dónde están los telares en este caso, no sabemos dónde está todo esto, pero además el avance está instalado, el avance se viene, tenemos que digerirlo de alguna manera. ¿Y cuándo va a terminar? Nunca se sabe. Infinito, no va a terminar. No, nunca. yo diría que la tecnología de esta que estamos Sí. hablando ya está. Lo que ahora vamos a ver es una instalación de esta tecnología en distintos ámbitos de una manera formal, ¿verdad? Qué tema, ¿no? El tema, no, por ejemplo, en el caso de Uruguay, ¿cómo seguimos? O sea, se realizó en marzo un encuentro, ¿no?, de sinergia en lo que tiene que ver justamente cómo trabajar estos temas. ¿Y cómo sigue ahora? O sea, porque esto es algo que hay que continuarlo, hay que seguir analizando periódicamente porque si no nos quedamos atrás. ¿Uruguay en sí como país está en condiciones, está capacitado para enfrentar estos cambios o está lejos de lo que es la región o el resto del mundo? Muy interesante, Daniel, porque Uruguay es, digamos, está bueno que los televidentes lo tengan claro, es un país de vanguardia en este sentido. Es un país de vanguardia en la región en varios aspectos. Sí. Primero en el aspecto regulatorio. Por ejemplo, es de los primeros países que tiene una ley de protección de datos personales. Es de los primeros países que a nivel de Estado tiene recomendaciones del uso de la inteligencia artificial. Tenemos nuestro plan Ceibal, que hace que los gurises ya tengan acceso a la informática desde muy chicos. Pero además tenemos una comunidad desde el punto de vista científico, además desde el punto de vista de formación de ingenieros, que está por arriba de la región, aunque parezca mentira en cuanto a lo per cápita y específicamente el tema de la inteligencia artificial. Entonces, es visto por el resto del mundo de una manera interesante. Tuve un encuentro en el MIT, la principal escuela de ingeniería del mundo, hace unos 3 años, y se veía Uruguay en el mapa como un país de vanguardia. Creo que vale la pena a nivel de Latinoamérica Destacarlo. destacar esto, Sin duda. Bueno, Sebastián García Parra, muchísimas gracias por la visita. Un placer enorme. 8 AM y seguiremos hablando de la no se inteligencia para. artificial Que no se para. que no para. Muy amable, muchas gracias.